Ofrecemos al Señor la Eucaristía por el descanso eterno. Edgar Julián Peralta, Virginia Sánchez, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Javier Huestipac, Raúl Marín, por Tere Vélez, mamá del vicario episcopal de la zona sur, quien falleció el día de hoy, por las necesidades del Colegio Vianney de Zacatlán, por la salud de Rocío Cueto, Fernando Acevedo, Bruno Emiliano, Liliana Lira, Francisco Espino. En acción de gracias de Dulce María Rueda Atala por 60 años de vida. En acción de gracias de Dulce y Manuel por 38 años de vida matrimonial. Pidamos también por la salud del Papa Francisco, por estos hermanos nuestros que perdieron la vida en Ciudad Juárez, por sus familias, por nuestros hermanos migrantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. A Él le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, piérdate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad, a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con todos tus descendientes, de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero,
y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Ni aunque transcurren 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, el juramento a Isaac que un día le hiciera. De pie, por favor. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados.
casi al término de la Cuaresma, antes de estos días santos que llamamos en esta semana, hemos venido escuchando una serie de encuentros de Jesús, donde se esfuerza por hacer entender a los judíos creyentes en Él y no creyentes en Él, ¿quién es Él? Lo único que ha encontrado es desprecio, es rechazo en su mayoría. Pongámonos un poquito en la mentalidad o en el ambiente en el que se escribe el Evangelio de San Juan, allá por los años 90, 100. Estamos hablando casi de 60 años de distancia desde que ocurren estos acontecimientos que nos son relatados. Han pasado situaciones ya de persecución. Se ha destruido el templo de Jerusalén. Hay muchas cosas ahí. Y bien dicen que juzgar un hecho pasado con una mentalidad presente termina siendo un crimen. Pero, no sé, la intención de San Juan el Evangelista no es fomentar ahí una división ni crear un pleito, porque casi siempre estamos ahí. Los judíos esto, los judíos aquello, los judíos no sé qué, los judíos no sé cuándo. Y traemos pleito comprado con los judíos, ¿no? No. Pongámonos un poquito en los zapatos de los judíos del tiempo de Jesús. Difícil, pero intentémoslo. Y lo vamos a intentar de una manera muy sencilla. ¿Tú por qué crees en Jesús? Porque tú crees en Jesús. Tú incluso consagraste tu vida a Jesús. ¿Por qué crees en Jesús? Silencio total. ¿Por qué crees en Jesús? Qué difícil para el judío. Sí, a lo mejor tiene, la respuesta que yo les voy a dar es simple y me van a decir, ay padre, porque ya los conozco cuando me juzgan y me sentencian, me crucifica, pero traen sus piedras, aquí los he visto. Pensemos en el judío, ¿no? Que ha crecido con toda una formación y que le dicen que viene el Mesías y con qué características viene el Mesías. Y eso es lo que están esperando, ¿no? Desean en el corazón el día del Mesías, el día de la liberación total. Pongámonos en su pensamiento, en su creencia, porque de repente llega el carpintero que nació allá en... No. Allá, en Belén, el hijo de una mujer, ¿verdad?, llamada María. Lo vimos desde pequeño, aquí lo traían sus papás, un día se les perdió.
Pues sí, lo hemos visto hacer milagros, ¿no? Curaciones. ¿Qué dijiste, Susana? ¿Cómo es que ahora dice que es el Mesías? Qué difícil para los judíos entender esto. Miren, para nosotros de repente termina siendo, sí tiene sus complicaciones, pero creemos en Jesús y conocemos la Escritura y la revelación, además de todos los documentos, y hemos hecho experiencias de encuentro con Jesús y la oración constante, las revelaciones que Él ha hecho, etc. Como que a nosotros nos han ido explicando la ecuación y entendemos perfectamente el resultado, ¿no? Pero para estos, que de repente un día llega un conocido y les dice, pues yo soy Jesús, el Mesías esperado, y mi Padre es Dios, y yo ya conocí a Abraham. A ver, espérate. Por eso preguntaba, ¿y tú por qué crees en Jesús? Creo que tenemos nuestras propias respuestas, sí, por la propia experiencia, por el propio conocimiento. Hay quien cree todavía porque así se lo enseñaron sus padres y bueno, pues es válido, ¿no? Porque fue lo que aprendió y con eso se quedó. Pero hoy sí debemos cuestionarnos, ¿por qué creo en Jesús? A estos les es difícil por una razón. El Papa Francisco ahora lo ha dicho de otra manera, pero esta es la respuesta que yo les comparto. Y la encontramos en la aclamación antes del Evangelio. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Un corazón endurecido es lo que tiene el pueblo judío. Lo digo con palabras del Papa Francisco, que creo que son en el mismo sentido y muy actuales y entendibles para nosotros. Estemos abiertos a las novedades de Dios. Así ha dicho el Papa Francisco repetidas ocasiones. Debemos estar abiertos a la novedad de Dios en nuestra vida. No endurezcan su corazón. Y es que a Dios se le puede ocurrir venir, pues como Él quiera. Sí, las Escrituras dicen esto y esto y esto y esto. Viene a liberarnos. Y a eso viene Jesús. Viene a ofrecernos una nueva vida, y a eso viene Jesús. Solo que los métodos de Jesús no son los métodos que los judíos esperaban. Quizá era por la espada, por la fuerza, por la violencia, por la imposición. Y en cambio Jesús viene con algo todavía más difícil. Su anuncio es a través del amor, todavía más difícil. Entonces creo que hoy sí comprendamos un poquito a este pueblo judío, y muchos de ellos siguen esperando al Mesías prometido. Muchos de ellos siguen con este anhelo en su persona, en su corazón. Comprendamos a este pueblo y no lo juzguemos. Y ello nos tiene que llevar a comprender a muchos que hoy no aceptan a Jesús en su vida. O no, cuando menos no aceptan a Jesús, el que nos propone el Evangelio, el que nos ofrece la Iglesia, el que muchas veces les ofreces tú. Comprendámoslos a todos ellos que no están en una negativa total, ¿no? Es que es difícil.
Es difícil presentar a un Dios de amor cuando hay 39 muertos en un incendio, ¿no? Es difícil presentar a un Dios de misericordia cuando hablas de tantos muertos en un lugar donde ha ocurrido un sismo, ¿no? Y detienen todas las ayudas humanitarias. Es difícil hablar de un Dios misericordioso en un país de La Mancha que está lleno de violencia, ¿no? Donde todos los días hay muertos, donde sales y vives con inseguridad. Es difícil. Comprendamos a todos ellos, ¿no? Que a lo mejor esperan una acción espectacular de este Jesús del que se habla. ¿Por qué crees en Jesús? Y yo me lo preguntaba, ¿por qué creo en Jesús? ¿Por qué dedico mi vida a Jesús? ¿Por qué dedico mi vida al anuncio de la buena nueva del Evangelio? Y mi primera respuesta fue esta: porque no he endurecido el corazón, porque estoy abierto a la novedad de Dios. Esa fue mi respuesta de impulso. Pero entonces después dije, ¿y realmente mi corazón no está duro? ¿Realmente estoy abierto a la novedad de Dios en mi vida? Porque tal vez yo también quiero que Dios actúe según mis necesidades, según mis creencias, según mis convicciones, según mis ideales. Yo también espero eso, ¿no? No le dejo a Dios ser Dios, ni en mi vida ni en la vida de los demás. Y entonces así tanto como que un corazón no endurecido o un estar abierto a la novedad de Dios, todavía no lo hay en mí. Todavía no. Ayer recordemos, Jesús hablaba a los que creen en Él. Y les invitaba a la fidelidad, a la coherencia de vida, para que realmente pudieran ser sus discípulos. Esa era la propuesta de ayer en el Evangelio. Pero hoy es esto. Tal vez para nosotros no ha sido tan difícil conocer quién es Jesús porque tenemos mucho para poder conocer quién es Jesús. Pero sí pregúntate, ¿por qué creo en Jesús? ¿Yo por qué creo en Jesús? ¿Tengo un corazón de carne? ¿Un corazón abierto? ¿Estoy yo abierto a las novedades de Dios en mi vida? Y tal vez nos vamos a encontrar que de repente tenemos posturas como la de estos judíos de las que nos habla el Evangelio, ¿no? Nos vamos a encontrar con algunas actitudes muy personales, muy nuestras. Ellos se defienden y tienen toda la razón, a lo mejor lo hacen así, desde el pensamiento. No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Su respuesta es lógica. Jesús está hablando en otro nivel, es cierto, ¿no? Estaba leyendo y cómo es posible que Abraham se regocije con el pensamiento, ¿no? Bueno, pues se habla de la promesa de una gran descendencia. Abraham lleva a su hijo Isaac para el sacrificio y cuando iba a acabar con el hijo, escucha la voz del ángel que le detiene. Y a este teólogo que estaba leyendo, él dice, Abraham entiende en ese momento que si el sacrificio, es lo que dice este teólogo, y es en razón de este pensamiento, Abraham entiende que si el sacrificio del hijo no se lleva a cabo en ese momento, entonces se llevará a cabo después. Y es el momento en el que Abraham se regocija con el pensamiento. Es el momento en el que Abraham
se alegra de ver hacia un futuro a este Mesías Salvador. Los judíos entonces difícilmente comprenden, yo digo, esto nos ayuda a nosotros, ¿no? El sacrificio de Isaac es un prototipo del sacrificio de Jesús, ¿no? La entrega de José por sus hermanos y vendido a Egipto para salvar es un prototipo de muchos de los profetas, Isaías, ¿no? Las persecuciones de el siervo sufriente en los cánticos de Isaías, prototipo de Jesús. A nosotros nos es muy fácil comprender quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. Y a pesar de ello, de repente endurecemos el corazón o no estamos abiertos a la novedad de Dios en nuestra vida. Entonces, creo que hoy un poquito de comprensión por el pueblo judío. Un poquito de comprensión para muchos de los nuestros y a veces muy cercanos que se resisten a creer en Jesús. Y un poquito de comprensión personal, porque a veces también hay esa exigencia de parte nuestra, ¿no? Lo decía así, ¿no? Es que yo pretendo que Dios actúe así, yo pretendo que Dios sea así, yo pretendo que Jesús actúe de esta manera. El Jesús que concibo tiene que ser misericordioso, bondadoso, milagroso y tiene que dar respuesta pronta a mis acciones. A ver, espérate, Él tiene sus medios, tiene sus métodos. Un poquito de comprensión entonces para quien le cuesta esta aceptación de Dios, de Jesús en su vida. Pero creo que sí tiene que haber esta disposición. Ahora que nos acercamos a estos días santos, intentemos llegar con un corazón no cerrado, no endurecido. No se me ocurre otra palabra. Lleguemos a la Semana Santa con un corazón blandito. Así. Lleguemos con un corazón suavecito, con un corazón abierto. Lleguemos a la Semana Santa y a la contemplación de estos misterios, abiertos a la novedad de Dios en nuestra vida. Este puede ser un buen propósito para vivir estos días santos. Tenemos uno que traemos desde el inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, la reconciliación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y esta solamente se logrará si estamos abiertos a la novedad de Dios en nuestra vida. Bueno, yo los invito, yo sé que tienen su respuesta, pero cuestiónense hoy un poquito. ¿Yo por qué creo en Jesús? Así sea. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos la paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia según tu corazón. Amén. De pie, por favor. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima, bendecido día para todos.